Muy buenos días. Tengan todos ustedes, en el nombre de mi preciosa esposa Mónica, el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación. Ahí estamos reconciliándonos con mi esposita. Ahí poco a poco, cada vez más, siendo un par de pichones. Anoche hicimos un momento de meditación que se lo recomiendo a todos ustedes. Está en YouTube. El programa se llama Cómo entrar a la presencia de Dios. Uy, se lo recomiendo. Se lo recomiendo para que lo vean allí en YouTube, que estuvo súper hermoso realmente. Y nos enseña realmente lo que es trascender la cruz. Oh, espectacular. Sí, fue muy hermoso. Y ahora un hermano nuestro estaba dando un testimonio muy bonito. Entonces le recomiendo para que lo vea. Moni, ¿empezamos entonces? Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. y significa, Así es. así es. Papito Dios precioso, comprender el misterio de la cruz, cómo es de importante. Hoy queremos recibir tu palabra viva, papá. Hoy que decirte, Padre, es porque nuestro Señor fue el camino para llegar a ti. Y sigue siendo el camino para llegar a ti. Ayúdanos cada vez más que esa cruz se incorpore en nuestro corazón y se haga vida en nuestra vida, Padre. Por eso que cada palabra tuya, a través de tu amado Hijo, nuestro Señor, y con la presencia del Espíritu Santo, que esa palabra sea esa palabra rema, esa palabra que llegue al corazón hasta lo más profundo de nuestro corazón y se quede anidada y guardada allí con letras de fuego. Papito Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Padre, para morir cada vez a esta carnalidad y podamos renacer en ti cada vez más. Somos tus hijos predilectos y tú nos rescatas. Y aquí que venimos de cuerpo, alma y espíritu a recibir tu palabra, a abandonarnos en ti, porque somos partes del reino celestial, no de este mundo. Gracias, papá, por este regalo nuevo de estar hoy despiertos, porque cada despertar es un amanecer nuevo ante tu presencia. Es un regalo que tú nos das. Recibimos tu palabra de todo corazón. Amén y amén. Bueno, ¿qué sorpresa nos tiene el papá Dios hoy? A ver, Hoy cuéntanos. tiene la sorpresa de Lucas 5, capítulo 5, versículos 33 al 30 y hasta el final del capítulo 36, del capítulo 5. A ver, te confundiste. Entonces, Lucas 5 5, del 33 hasta finalizar el 5. 39. Exactamente. Dice así: Le dijeron a Jesús: Los seguidores de Juan y los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó: ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les contó esta parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el viejo, con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice el añejo es más sabroso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, se llamaba en ese tiempo de mi Jesús, se llamaba odres. Nosotros le decíamos en mi pueblo, le decíamos zurrones, a esos costales de piel, de cuero, donde se echaba la miel. ¿Sí? Me imagino que en la época de Jesús de igual manera los utilizaban los zurrones, ¿sí? O esos como costales de cuero, no sé si de pronto ustedes los conocían. Pero qué interesante la palabra, ¿no? Habla del ayuno,
Qué interesante, como dice mi Jesús, si yo estoy con mi Jesús, pues no necesitaban sus discípulos en ese momento ayunar porque estaban haciendo el ayuno, porque habían sacrificado sus familias, habían dejado todo, pero como los hombres necios no se dan cuenta de eso, entonces los seguían juzgando. ¿Por qué los fariseos y los levitas y los sumos sacerdotes y todo el mundo hace ayunos y sus discípulos no? Pero es que decía, pero es que ya hicieron ayuno, ¿no se dan cuenta, mis hermanos, que ellos dejaron todo por seguirme a mí? ¿No se dieron cuenta que dejaron esposos, hijos, todo lo dejaron, esposas, todo lo dejaron porque habían mujeres que seguían a mi Señor Jesucristo de igual manera? Todo lo dejaron por seguirme a mí, estaban haciendo el ayuno perfecto, pero la gente siempre critica, siempre está allí juzgando, siempre está haciendo o sea, tratando de hacer caer a la gente. Y entonces mi Jesús habla sobre el remiendo nuevo en remiendos viejos, en ropas viejas. El remiendo viejo en ropas nuevas. O sea que cuando alguien es necio, terco, por más que se le digan las cosas, lo que va a hacer es reventarlo y no va a querer realmente a las personas, porque hablemos de los discípulos pues ya eran gente madura, en su mayoría a excepción de Juan que era un joven, pero ya era gente muy madura. El más adulto de todos parece que era Tomás o bueno, alguno de ellos, era muy adulto y necesariamente tendría más o menos de 50, 60 años, que era la edad adulta ya, muy adultos de los judíos de la época. Entonces, ¿qué sucede con ellos? O sea, que yo era un viejito en la época de Jesús y tú tampoco te desperdías de eso, ya eras una viejita. En la época de Jesús ya somos ahorita, todavía seguimos siendo jóvenes y rozagantes. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando mi Jesús habla, otra vez vuelve a interpelar, o sea, vuelve a zarandear a los fariseos, pero si le habrán entendido, ¿sí? Si habrán entendido, porque para buen entendedor, pocas palabras, y el que tenga oídos, que escuche, porque otra vez los volvió a zarandear, ¿sí? Los volvió a mover, que no se echa una palabra nueva cuando alguien tiene todo lo viejo y no quiere renovar su entendimiento. Los discípulos, a pesar de ser personas adultas, se permitían ser personas nuevas, porque mi Jesús siempre hace nuevas todas las cosas y hoy está dispuesto a hacer nuevas todas las cosas en ti, si tú lo quieres recibir. De lo contrario, si estás allí como un religioso, si estás allí simplemente con esos pensamientos donde dices que tiene que ser así, 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 no vas a recibir la palabra y no vas a renovar tu entendimiento con el Espíritu Santo. ¿No te parece, mi amor? Así es. Amén. Ya voy a repetir lo mismo que tú. Amén. Sí, la situación es bien interesante porque realmente venían ellos con ese afán de criticar, con ese afán de juzgar, con ese afán de decir, pero si nosotros hacemos, si los discípulos de Juan hacían, ¿tú por qué no estás haciendo? ¿Por qué no están haciendo tus discípulos? Entonces se estaban fijando solamente en simbolismos en ese momento, ¿no? Eran simbolismos en ese momento, eran rituales básicamente y entonces es muy hermoso lo que Jesús les dice, porque le dice, cuando tú estás con Jesús, o sea, cuando tú estás realmente en la gracia, tú no necesitas ayunos, ¿sí? O sea, cuando tú estás en la presencia del Señor, tú necesitas es alimentarte constantemente del Señor para mantener en la gracia. Pero cuando tú no estás con el Señor, cuando tú definitivamente tengas problemas para estar en la presencia de Dios, sí necesitas el ayuno y la oración. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque lo dice después, cuando yo ya no esté con ellos. Él estaba hablando de que se iba a ir de cualquier forma. Ellos sí debían estar en ese ayuno. ¿Por qué debían estar en ese ayuno? Porque muy fácilmente podían caer en tentación. Y el ayuno lo que hace es que uno muera a la carne, que eso es lo que el Señor nos habla generalmente. Hay que morir a la carne y el ayuno nos lleva a morir a la carne. Cuando tú haces ayunos de alimento, mueres a la carne. Cuando tú haces ayunos de sexo, también mueres a la carne. Si tú tienes un ayuno frente a cualquier vicio, de verdad que, y estás en la presencia de Dios, ojo, vas a morir a la carne, pero es importante estar en la presencia de Dios cuando haces un ayuno. El ayuno significa que tú quitas eso carnal
y te vas a dedicar a algo más espiritual. Entonces tienes que hacer oración y tienes que estudiar la palabra de Dios para que tu espíritu tome fuerza, para que tu espíritu viva, porque muchísimas veces nuestro espíritu sigue muerto. Por eso el Señor decía, no es necesario que ellos ayunen mientras están en mi presencia, pero cuando no estén en mi presencia, y eso no solamente lo decía a sus discípulos, cuando nadie esté en su presencia debemos hacer ayunos, porque el ayuno nos ayudará a morir a todo lo que es carnal. Y eso de alguna forma anoche lo hablábamos, Rafa, en la charla, que es necesario que nosotros moramos a la carne para poder entrar en la presencia de Dios. Pero ese morir a la carne implica oración, implica ayuno, implica alimentarnos, pero de la palabra de Dios, para que definitivamente las cosas fluyan, ¿sí o no? Sí, y mira que el ayuno es como de importante. Dice que los fariseos lo hacían, los sumos sacerdotes lo hacían, los levitas lo hacían, pero también lo hacían los seguidores de Juan Bautista. Y ayunos fuertes, ahí dice que ayunos fuertes, o sea, no era simplemente, no, yo voy a dejar de desayunar y ya. Mediodía ya. Mediodía y ya Y por un día. Sí, y no, ellos hacían ayunos fuertes, ayunos fuertes, no sabemos cuáles, pero ayunos muy fuertes. Y entonces a mi Jesús lo critican que por qué no se hacen ayunos. Pero es que realmente aquí uno se pone a comparar cuál ayuno sería más agradable a Dios. El de los fariseos, que mi Jesús los llama sepulcros blanqueados, que tienen todos los huesos secos y muertos por dentro, o el ayuno que hacía Juan Bautista con sus discípulos. ¿Cuál ayuno era más y por qué? O sea, ¿qué implica el ayunar, Moni? Lo cierto es que, bueno, la enseñanza de mi Jesús ahí les reprende cuando les dice, qué pena, a ustedes les voy a dar una enseñanza nueva, pero ustedes no me la van a recibir porque ustedes están podridos por dentro. En última les dijo, ustedes siguen siendo sepulcros blanqueados, por fuera súper lindos, bien vestidos, bien bañados, bien perfumados, sí, pero por dentro podridos, perdón, hediondos, oliendo a feo, con el pecado que estaba en ellos. Y por más que sí, no, la palabra no les va a llegar, los estalla, por eso es que se ponían tan iracundos, los explota por dentro, ¿sí? Entonces no les funcionaba. Mientras que el Señor, cuando le coloca a alguien nuevo, cuando tú estás en ese anhelo de limpiar tu corazón, entonces cuando limpias tu corazón, cuando haces un ayuno, porque la forma de ayuno es limpiar y purificar esa parte de adentro, sacar eso de adentro, porque lo que hace daño no es lo de afuera, sino lo de adentro. Acuérdate de lo que dice el Señor Jesús. El ayuno lo que te hace es limpiar y sacar todas esas toxinas y decirle al cuerpo, tú no me dominas. Decirle a las pasiones, tú no me dominas, porque eso es esa es la función del ayuno. Por eso los mejores ayunos son los que se hacen a nivel carnal y a nivel de pasiones, lo que más a mí me domina. Pero en especial, por ejemplo, el ayuno más tradicional pues es el de pan y agua, ¿sí? El alimento. El alimento. Entonces, porque uno va sacando esas toxinas y ahí es donde dice el Señor, cuando tú estás en esa purificación y ustedes, mis discípulos, ya han ido ayunando, porque es que estar con Jesús no era cualquier cosa, ¿sí? Es que hay dichos colombianos que no se entienden, pero no los voy a decir, no, porque mi esposa ya me hizo caras. Cualquier lagañémico, decimos así. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú, de verdad, el ayuno de mi Señor, imagínense a Pedro con su esposa, con su suegra, y si escucharon el capítulo 30 de María Valtorta, escúchenlo, y se darán cuenta que es impresionante. Radioteatro María Valtorta. Todo lo que tenían que hacer los discípulos, dejando todo. Los hijos de Zebedeo, ¿sí? ¿Cuáles eran? Juan y Santiago, ¿verdad? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno, tener que dejar a su papá que no quería. Conozca la historia. Es impresionante. Los dos primos de mi Señor Jesucristo que estaban también allí como siendo sus discípulos y cómo lo criticaron los propios familiares de José, cómo criticaban a mi Jesús. Fue impresionante. Y ellos tuvieron que hacer ese ayuno dejando todo para seguir a mi Jesús. Y entonces ese verdadero ayuno que hacían los discípulos lo criticaban, porque es que la gente se dedica a criticar y a juzgar cuando alguien está creciendo espiritualmente en vez de estarse mirando ellos a sí mismos. Entonces por eso el ayuno es tan importante, de verdad es importante hacerlo. Nosotros los viernes hacemos ayuno, ¿sí? Después del rosario hacemos nuestra oracióncita de ayuno y todo el día hacemos ayuno de diferentes maneras, pero preferiblemente a pan y agua. Hoy estoy en ayuno, amor, así que no me vas a preparar la comida más rica de todas, arepas colombianas. Entonces,
el ayuno es el viernes, nosotros lo hacemos, pero ¿verdad? ¿Qué significa hacer ayuno? Porque entonces dice uno, ¿cómo debe hacer uno el ayuno? El ayuno sobre todo es sacrificar algo que a ti te cueste, sacrificar algo que a ti te cueste. Y el verdadero ayuno hace que realmente la presencia de Dios empiece a manifestarse en plenitud en ti y el alma va a tener comunión con tu espíritu y va a empezar a guiarte y a orientarte. Pero tienes que limpiar tu corazón, limpiar tu cuerpo, y el ayuno te lleva a eso, te lleva a morir a las pasiones, te lleva a ser una persona nueva. Ayunar, nosotros tenemos un audio que vale la pena que lo escuches. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Nosotros tomamos como Isaías, ¿verdad? Isaías 58. Isaías 58 nos habla del ayuno. Es precioso lo que dice Isaías. Y es morir a nuestras pasiones, preferiblemente a pan y agua. ¿Por qué? ¿Que cuánto pan debo comer o que cuánta agua debo beber? Entonces dicen, ¿cuánto pan, Rafa? ¿Será que me como 3 panes o 4 panes? No, es que el ayuno se come pan y agua como no para es para medio... calmar el hambre. No es para estabilizar un poco el metabolismo del cuerpo, ¿sí? No es para más. Es un poco de agua para que no te dé gastritis, ¿sí? Sino que tomas un poquito y no tengas tú dificultades en tu digestión. Y un poquito de pan, ¿sí? O sea, y preferiblemente no pan dulce, rico. Ni como lleno de mantequillita. Sí, y lleno de mantequillita, ni nada. No, nada. Es del más simple que hay. Ahora que hay dificultades físicas, de pronto pues tomas algo, no puedes tomar nada oscuro porque son estimulantes. Y ¿sí? te va a dar dolor de cabeza. Obvio, si te vas a tomar un café, pues un café es estimulante porque estás tomando prácticamente la cafeína allá al interior. Es algo ligero. Puedes tomarte un caldito ligero, algo suave, simplemente para medio estabilizar un poco el cuerpo, pero preferiblemente no comer ni tomar nada, ¿sí? Pasar pleno. Que tu alimento sea la palabra de Dios. Eso, entonces, si tú vas a empezar ayuno, tienes que pedirle la presencia al Espíritu Santo para que te acompañe, porque si no, hace el ayuno sin el Espíritu Santo y te darás cuenta que te pones de mal genio, te duele la cabeza, tienes problemas por todo, porque ya estás combatiendo, estás entrando en una guerra espiritual fuertísima. El ayuno es morir a ti mismo. Bueno. Y además de eso, que es necesario que tú le digas a Jesús que Él es un campeón en ayunos, y lo demostró cuando hace sus 40 días y 40 noches, decirle a nuestro Señor Jesucristo, Señor, sé tú el que ayune en mí. O sea, porque si Él está en mí, yo tendré la fortaleza de hacerlo. Si no, yo estaré batallando con mi mente, porque la mente empieza a trabajar de, ay, qué rico sería, ay, qué rico tal cosa, ay, y terminas de que no vas a lograr ni siquiera un día completo. Entonces es necesario también que no solamente el Espíritu te guíe y que te ayude a alimentarte con la palabra de Dios, sino que le digas a nuestro Señor Jesucristo que a través de ti Él ayune y que te haga vencer, porque sí es una verdad. O sea, si tú estás, si tú no mueres a ti, si tú no sacas tantas cosas que hay en ti, el Señor tratará de darte la palabra, pero tú no la vas a aceptar. Tú no la vas, no la vas a aceptar. Serás ese odre viejo que lo único que espera son cosas viejas, no más. Mientras que si tú te limpias, vas a recibir el nuevo remiendo y fácilmente vas a fluir. Porque ese odre nuevo, ese ¿cómo es que dice? Zurrón, sí. Ay, se me olvidó cómo es que le dice acá. Cuero. O si tú eres ese cuero nuevo, que es renovado por la presencia del Señor, que es limpiado por la presencia del Señor, pues cualquier remendo, eso quiere decir cualquier situación de la palabra que va a llegar a tu vida y tú definitivamente lo vas a aceptar perfectamente. Vas a recibir ese vino nuevo además. Vas a tener esa unción nueva, porque es eso. Pero si tú estás en lo viejo, no vas a recibir ese vino nuevo. Tú vas a estar, no vas a poder, y esa unción nueva definitivamente no cabrá en ti. Por eso es que es muy difícil cambiar cuando nosotros no nos hemos limpiado. Por eso es muy difícil no volver atrás cuando no nos hemos limpiado. O sea, te pueden decir la palabra y decirla y decirla y decirla, y no va a llegar a ti porque no te has limpiado. O sea, no eres un odre nuevo. Ese odre nuevo, para que reciba esa nueva unción,
ese odre para que reciba esa nueva unción debe ser un odre nuevo para que así las cosas fluyan. Entonces, en este pasaje el Señor nos está diciendo muy claramente, necesitamos morir a nosotros, necesitamos hacer ayunos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y si tú te renuevas, tú vas a recibir una nueva unción. Simón, y es sácalo de adentro, mi hermano. De verdad, sácalo de adentro. Todas esas toxinas emocionales, que cómo las sacas, míralo. Escucha el video de anoche, escúchalo, míralo, allí lo sacas. Él a través de la sangre te saca toda esa porquería emocional que tienes, de tantas heridas que te causaron, tantas situaciones que tienes, te saca todas esas cucarachas de la cabeza, sí, porque está la loca de la casa, te saca todas esas cucarachas. Aquí, la cruz, míralo, porque Él te lleva, él a través de la sangre, Él abre su corazoncito para que tú entres y puedas comprender qué es lo que hay en tu interior y te ayuda a limpiar y purificar, ¿sí? Y de verdad, y así puedes hacer ese ayuno precioso. Dile a mi Señor Jesucristo que te enseñe a ayunar. De verdad, dile que te enseñe a ayunar. Y Él te va a acompañar. Y tú lo vas a acompañar en el desierto. Acompáñalo. ¿Sí? Y te darás cuenta. El Espíritu Santo te ilumine. Realmente. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a ayunar. Vas a entenderlo. ¿Sí? Vas a entender lo que es un ayuno. Sobre todo, sacrificar algo que te cueste. Algo, incluso hasta el económico. ¿Sí? Porque a uno como que se aferra, uy, yo lo de que sacrifica lo que te cueste, sacrifícalo, entrégaselo al Señor. Sí, eso es bien importante. Terminamos. Así es. Aliméntate de la palabra y la palabra te limpiará. Dios te bendiga y escucha el audio de anoche. Espectacular, se llama ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? O si no, en la Shekinah. En la Shekinah. Presencia de Dios. Shekinah significa presencia de Dios. Un abrazo para todos. Dios me lo bendiga grandemente. Dios los bendiga y tenga un excelente día. Espectacular.